Vamos a conversar en este momento con Grace Hernández, es aspirante a diputada del circuito 8 Cuartos, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco por el partido Otro Camino, pero inició como activista sobre diversos temas de interés nacional. Decidió pasar de la protesta a la acción. Hoy pelea por un escaño en el Palacio Legislativo con la intención de cambiar la calle por una curul, desde donde dice seguirá peleando contra la corrupción. Hoy está con nosotros para hablar de cómo ha sido su campaña y analizar la actualidad política. Bienvenida, Grace. Gracias a ustedes, buenos días y buenos días a todos. Buenos días, Grace. Buenos días. Coméntanos, aquí nos dice que iniciaste como activista. ¿Activista de qué? ¿En qué momento? Mira, soy arquitecta y soy arquitecta, soy madre de 2 adolescentes, estoy casada. ¿De verdad? Sí, ya tengo 50. ¿Qué? No puede ser. No puede ser. ¿En serio? Sí, la Come verdad. años, no, hablando en serio. Wow. Esa es la Nos ponía edad del cuerpo, yo internamente me siento más joven. Yo le ponía como 38. Yo también, 36 le ponía Por ahí, yo. ajá. No, de verdad que lo lleva muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, ha sido un proceso de vida largo, que eso es otro cuento. Sí. Pero mamá de 2 adolescentes, estoy casada con un chitriano que es increíble. Ajá. Y durante todo el proceso de mi vida, bueno, soy hija de madre civilista y de papá que siempre participó en política, que estuvo en el Demócrata Cristiano. Y yo veía esa dualidad. Entonces, cuando empezaba a ver las injusticias, ya cuando mayor de edad, que uno empieza a enfrentarse al mundo, empieza a vivir la vida. Que te arrepientes de haber querido ser adulto. Exacto, cuando dices y que yo por qué quería graduarme de la escuela. Exacto. Bueno, la injusticia a mí me mueve y empiezo a participar. Y yo he protestado fuera de la Asamblea, de la Corte Suprema, hasta del Palacio de las Garzas, pero más que nada de la Asamblea. Y he logrado también protestar dentro de la Asamblea. Y cuando yo me di cuenta que nos ignoran, no importa lo que vayas a luchar, a lo que vayas a pedir, no importa. Y ni siquiera si somos muchos, estuvimos hasta hace poco, más de 5.000 personas fuera de la Asamblea para las reformas electorales y no pasa nada. Entonces yo dije, como dice lo que yo promuevo, de la queja a la acción, pasar a entrar al sistema. Porque si no lo puedo cambiar desde afuera, hay que cambiarlo desde adentro. Tal cual. ¿Cuál fue? Yo sé que eres activista y que has estado muchas veces en protestas, pero ¿cuál fue lo que derramó el vaso, por así decirlo, con tu paciencia, que dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer este cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, realmente fue como gradual, no fue algo puntual que lo despertó. Y sí vi la oportunidad cuando Ricardo Lombana en las elecciones pasadas dijo, Grace, si este país, o sea, esa fue una conversación privada que tuvimos un día, y me dice, Grace, si este país no lo cambiamos nosotros, la clase media trabajadora, la gente de nuestra generación, este país lo vamos a perder. Y yo me identifiqué porque me sentía así que caminé desde el primer día con él. Y cuando sacamos más de 400.000, bueno, casi 400.000 votos en las elecciones pasadas, y venimos a esta nueva etapa donde tuvimos que construir un partido para hacer una herramienta y poder entrar con las mismas reglas del juego de los demás, en contra de nuestra voluntad. Pero dijimos, hey, hay que entrar y hacerlo de la forma más transparente posible. Hicimos el partido sin clientelismo y cuando eso pasó, ahí fue donde yo me enfrenté a mi realidad. Ok, ¿y ahora qué sigue? Entonces, si yo voy a entrar, o sea, yo voy a participar, yo tengo que hacer algo. Y ahí fue donde dije, yo quiero entrar a la Asamblea. En la Asamblea yo veo que es donde se crean los proyectos de ley que nos rigen a todos, pero al mismo tiempo, para mí, de allí nace la corrupción, sale, recorre todos los esquemas públicos y privados y regresa de nuevo ahí. Y yo quiero llegar para cortar eso, por lo menos influir en que eso se pueda detener. Precisamente antes de que entráramos con esta entrevista nos comentaba sobre el tiempo, por el tema de la campaña y todo esto, cómo es organizarse para una campaña política, y creo que es la primera vez, ¿no?, que intenta obtener un cargo de elección popular. ¿Cómo ha sido esa organización para cumplir con todas las actividades que hay que hacer en un día? Bueno, la palabra que acabas de decir es la clave, hay que organizarse y sobre todo
hay que ser disciplinado en cumplir lo que uno planifica, porque si no, no funciona. Parte de esto, y que es el reto, es que los que somos de otro camino no vivimos de la política. O sea, yo vivo de mi profesión. Mi esposo y yo, los dos juntos, aportamos en nuestra casa. Entonces ya cuando esto se lleva a esta campaña, esto requiere de una planificación con tiempo, para ahorro, para poder enfrentar el no trabajar durante 3 meses. O sea, no es fácil. Claro. Pero se puede. Cada vez que yo me siento un poco cansada o digo, Dios mío, ¿esto va hasta cuándo? Porque es difícil. El cansancio, las emociones, lo que uno ve en la calle, las frustraciones que uno siente, tan sencillo que es resolver un problema tan básico y no se hace, eso va desgastando, pero siempre uno se recarga y se recuerda por qué está aquí. El país lo tenemos que rescatar, lo vamos a salvar. Yo quiero que nadie más se tenga que mudar de país, nadie piense en que se quiera ir, que nuestros hijos se puedan desarrollar aquí. Así que eso me recarga y seguimos. Yo me imagino que cuando tenías estos deseos de entrar a la política para hacer este cambio desde adentro, te enfrentaste con una realidad completamente distinta y como tú dices, no es tan fácil como de repente uno se lo imagina. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado en campaña, sobre todo siendo mujer? Ok, ahí viene un tema que a mí me preguntan mucho sobre la mujer y yo sí te puedo contar. No sé a mí qué chip me metieron mis papás, pero yo como mujer, yo jamás me he sentido, digamos, discriminada o nada. Y lo han hecho, pero lo que pasa es que no yo te no lo permites sentir. No me lo permito sentir, exactamente. Y yo quisiera que las mujeres de Panamá se sientan así. Y sé que vivimos en un país muy machista, lo veo a diario, donde la mujer cuando, encima en la política, cuando te atacan y tú lo vas a reclamar, pones tus denuncias, ahí vuelves a tener otra discriminación como mujer. Se burlan y bueno, es difícil. Cuando estás poniendo la denuncia. Sí, y le pasa mucho a las mujeres que sufren abuso en sus casas. Pero te lo estoy tratando de poner en la política. Entonces, el panorama de la mujer es difícil y yo estoy muy agradecida porque tengo un esposo que me permite hoy ser candidata y entrar al sistema. Y es muy importante que metamos más mujeres al sistema porque entre mujeres y hombres que pensamos diferente, podemos hacer un balance y que las reglas sean equitativas para todos. Igual, bueno, como tienen aquí, ¿no? La producción me manda una pregunta que es bien interesante, ¿no? Te enfrentas a candidatos que tienen más de un periodo como diputados dentro de tu circuito, con campañas tradicionalmente clientelistas. ¿Cómo combates eso? ¿Cómo has visto a tu, capital político, tu audiencia, que puede pensar parecido a ti o no, frente a las prácticas tradicionales de la política panameña? Te podría decir, digamos, de la gente cuando camino, veo como dos grupos, lo voy a dividir así. Están los grupos de las personas clientelistas que te piden, es más, grabamos un video hace poco en Río Abajo de eso. Sí, lo vi. Y te piden, dame plata, dame $5, yo voto por ti. Y empiezan a sacar sus sentimientos. Y nos sentimos igual que ellos. Lo único es que ellos no tienen herramientas porque lo único que han conocido es a ese diputado, ese representante que les compra el voto con plata, con un jamón, con una bicicleta. Y tienes el otro grupo de la gente que ya pudo despertar, que está harta y ya sabe, como dicen, que no van. Ya saben que no van a escoger a los mismos de siempre. Entonces, despertar a ser un ciudadano consciente es un proceso lento y yo espero que de aquí al 5 de mayo despierten más personas. Pero ahorita se ha dado un fenómeno en este país y era que la gente despertó. La gente despertó, abrió los ojos. ¿Usted cree que esa campaña no hará efecto? Yo pienso que sí, eso lo que yo escucho en la calle es eso, ya me cansé de lo mismo, yo tengo 35 años con el mismo diputado, con el mismo representante y mi vida no ha cambiado en nada. Sigo teniendo aceras destruidas, calles llenas de huecos, no hay luz, hay inseguridad, voy al centro de salud y no hay medicina, la gente se dio cuenta. Entonces ya cuando tú haces pegas esto de que la corrupción, ¿de qué forma me llega a mí? Ya la gente está clara de que le han robado toda la vida
y que el jamón, la bicicleta, no le soluciona. El tema es que todavía falta mucho más gente y además que hay que dar educación, que eso es lo único que saca a la gente de la situación donde está. Grace, para mí el tema de la salud siempre es importante, pero lo ha sido más desde que mi mamá falleció. Diría yo que por falta de atención médica hace un par de años. Hablando un poquito más de propuestas, ¿cuál es tu visión o cómo lo planeas hacer? Mejorar la calidad del sistema de salud para que todos los ciudadanos de Panamá reciban la atención que se merecen. Mira, como diputada, yo tengo un puesto donde tengo que luchar por las propuestas que quiera llevar a cabo y que son representando a la ciudadanía. Como partido, te puedo decir que tenemos como norte la calidad de vida del ciudadano y eso significa su salud. Y su salud no es nada más una atención médica. Es información, educación para nutrirse, políticas de Estado para que la alimentación de las personas sea de la forma correcta. Hoy en día ya se han demostrado muchas formas de alimentarse de forma económica y bien. Si nosotros vamos fortaleciendo al ser humano en su salud, obviamente también tenemos que generar políticas que le den tranquilidad al ser humano para que haya paz mental, salud mental, y la gente pueda empezar a reconstruirse, porque hemos destruido al panameño, por dentro y por fuera. Eso en esa parte. Como partido estamos convencidos en que tenemos que atender al ciudadano preventivamente primero, claro, y obviamente tiene que haber una salud pública de buena calidad, y eso significa romper el monopolio de los medicamentos, etcétera, un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, yo como diputada pretendo llevar un proyecto de un médico comunitario. Si nosotros impulsamos que dentro de una comunidad, y quizás los que vivimos en centros urbanos más densos no lo vemos, pero en comunidades como San Pedro, en San Pedro la gente tiene que ver a las 3 de la mañana cómo hace sin plata para agarrar un taxi o ver cómo hace para llevar a su hijo a una urgencia que está colapsada porque no funciona, y la urgencia era una fiebre que probablemente no era mucho, pero la madre está nerviosa, el papá no sabe qué hacer. Si un médico que viva en la comunidad puede ir a su casa, visitarlos, entender, revisar al niño y darles una solución, y si el niño necesita ir al hospital, se encarga de hacer todo, de la llamada a la ambulancia para que lo vengan a buscar, ese padre de familia no tuvo que invertir en ver cómo se iba a un lugar donde ya también está colapsado. Claro. Entonces el médico comunitario para mí podría venir a solucionar un problema multidimensional que la persona está viviendo hoy en día. Y nosotros, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero nosotros pagamos 4 veces salud. O sea, nosotros tenemos caja de seguro social, pero la mayoría no lo usa porque no funciona. Entonces, como no funciona, casi todo el mundo tiene que ver cómo saca un seguro privado. Entonces ya lo pagas 2 veces. O sea, luego pagas impuestos y de los impuestos se paga el Ministerio de Salud. Y además pagas medicinas absolutamente, o sea, impagables. O sea, costosas, pagas impagables. Porque hay gente en este país, así como hay más de 200,000 personas que no se alimentan, como lo mencionabas, en este país hay gente que a veces tiene que decidir entre si compro medicinas o como. Exacto. Finalmente, ya para terminar, ¿cuáles cree que deben ser las prioridades de la próxima asamblea? Una asamblea que se espera que sea bastante nueva y que muchas de estas figuras ya no estén en este Palacio Legislativo. Para arreglar el país, primero tenemos que arreglar la casa. Y eso implica cada uno dentro de uno mismo, ser el mejor panameño que pueda ser, y dentro de la asamblea transformarla para que sea eficiente y eficaz. Y lo primero que tenemos que hacer es luchar todos juntos, todos esos que vamos a entrar al sistema, nos debemos unir para que la asamblea sea pequeña. Hay que achicar la asamblea. ¿Para qué sirven 71 diputados si la asamblea no genera ingresos? La asamblea es una llave de agua abierta que bota dinero. Necesitamos bajar el presupuesto de la asamblea. Tenemos que reducir los gastos que hay. Hoy en día se eligen diputados por circuito y el diputado maneja este presupuesto que le permite mantener todos sus votos pagos. Debemos transformar eso.
aparte de reducir los gastos, nosotros tenemos que elegir diputados por provincia, que no exista un político que pueda comprar sus votos, que gane porque es el mejor. A eso debemos aspirar. La asamblea se tiene que arreglar para que entonces luego las leyes, con un nuevo reglamento interno, las leyes salgan enfocadas en elevar la calidad de vida de cada ciudadano y no el negocio de alguien. Así es. Grace Hernández, candidata a diputada por el partido Moca en el circuito 8-4, estuvo aquí con nosotros en Shock de Opiniones. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de que a te todos. vayas, Grace, yo personalmente te hago una segunda invitación porque yo quiero tu rutina de skincare, tu rutina de alimentación, porque se nota que también te alimentas bien, porque esta piel no solamente Todos skincare, queremos, todo. yo me sumo. Yo necesito, o sea, un Yo tutorial. quiero llegar a de los esto. 50 años viéndome así. Dios Con gusto mío. lo conversamos y te voy a decir por qué. Porque yo era talla 3X. O sea, Wow. yo tenía obesidad mórbida y yo tuve que tener una cirugía bariátrica, Claro. donde el doctor me dijo es más peligroso no operarte que la operación. Y estoy agradecida de estar aquí. Sé que tengo una misión y la pretendo hacer con todo mi alma. Wow. Muy bien. Qué belleza. Excelente. Qué Muchas belleza. gracias. Felicitamos por esa estar. actitud. Gracias. La verdad que sí. Gracias, Grace. Grace Hernández.